Muy buenas noches, querida audiencia de este su canal La Voz de María. Comenzamos a esta hora el programa La Vida en Cristo. Buenas noches. Y hoy vamos a hablar sobre la vida abundante que Cristo nos da. Y vamos a comenzar en oración como siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy nos acompaña Jesús. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Padre. Bueno, aparte del de allá arriba, tenemos un Jesús aquí. Vamos a hablar sobre la vida que Cristo nos da. Ya Cristo va a decir a qué vino al mundo y vamos a ver cómo Jesús nos los dice en el capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de San Juan. Capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de San Juan. Yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida y no cualquier vida. Y la tengan abundante. Y la tengan en abundancia. Vamos a reflexionar un poquito hoy sobre esta dimensión que nos trae, que nos dice para qué vino Jesucristo al mundo. Jesucristo nos dice, vamos a repetirlo otra vez. Estamos en el capítulo 10 de San Juan, en el versículo 10. Yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida. Y la tengan abundante. Y la tengan en abundancia. Y miremos una cosa. Jesucristo vino para que tengamos vida. Y miren una cosa. Hay un corredor de autos que se llama Michael Schumacher, que él es francés. Y él esquiando tuvo un accidente. Y él quedó parapléjico porque se le incrustó en la frente algo de la cámara fotográfica. Él chocó, el casco tenía una cámara aquí, el casco se partió y la base de la cámara se le incrustó. Y oigan eso, señores, ese hombre quedó parapléjico y tiene muchos años así. Y ese hombre, oigan bien, la familia tiene contratado 15 médicos. Oigan si la vida es importante. 15 médicos y los gastos diarios de ese hombre, oigan, los gastos diarios es de $20,000 para mantenerlo vivo. La vida vale, pero oigan, la vida que Jesucristo nos da a nosotros supera en creces la vida, podemos decir, que comúnmente nosotros conocemos. La gente quiere vida y ustedes ven los hospitales llenos, la clínica llena, la gente le duele una uña y de una vez porque la vida es bonita. Ahí es que yo sé que la vida vale y que la vida es bella, la vida que Dios nos ha dado, en que usted ve a la gente viejito desbaratado, que ya usted dice, bueno, pero ese se va a morir en cualquier momento. Ay, es el primero que sale corriendo para el médico. Y usted ve a la gente quejándose, ay, que la vida es tan difícil. Y le duele cualquier cosa y de una vez sale corriendo para el médico. La gente no se quiere morir. Pero oigan una cosa. La vida que da Jesucristo supera incluso la misma muerte. La vida que da Jesucristo supera la misma muerte. Vamos a quedarnos ahí mismo y vamos al capítulo. Vamos a leer este versículo. Capítulo 11 de San Juan, versículo 25, no lo tenía en lista, capítulo 11, versículo 25, no lo tenía en lista, pero sí lo voy a reflexionar, porque ya Jesucristo dice, primeramente, ¿qué dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no un poquito de vida, no una pizca de vida. Jesucristo vino para que tuviéramos vida, pero en abundancia, ¿verdad? Y miremos este capítulo 11, versículo 25 del Evangelio de San Juan. Jesús les dijo. Jesús les dijo. Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Y la vida. Y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.
Oigan, la vida que da Jesucristo supera incluso la misma muerte. Dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Y cómo sigue? El que cree en mí, El que cree en Jesucristo, aunque muera, vivirá. vivirá. Y, versículo 26. Y todo el que vive Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. no morirá para siempre. Es decir, ¿qué es la vida en Cristo? La vida en Cristo es la vida sin fin, es la vida sin término. ¿Cuál fue el secreto de los discípulos? Jesucristo muere y lo entierran. Ay, ellos estaban trancaditos ahí con las puertas cerradas por miedo. ¿A qué le tenían ellos miedo? A la muerte. Ay, tenemos miedo que no hagan lo mismo que le hicieron a Jesús. Pero ¿qué pasa? Jesús resucita y Jesucristo se le aparece. Y entonces le dice Jesús, no tengan miedo. No tengan miedo porque yo he vencido la muerte. ¿Y qué sucede? Que los discípulos entienden en ese momento que después que Jesucristo resucita, no se le puede tener miedo ni a la muerte. Porque la muerte en Jesucristo no es que todo se acabó, sino que la verdadera vida comienza. Por eso todos los santos anhelaban la muerte. ¿Por qué? Porque muriendo con Cristo, resucitarían con Cristo y la vida después de la muerte sería una vida, esa que dice Jesucristo, una vida en abundancia. Por eso, hermanas y hermanos, ¿por qué yo quise tocar este tema hoy? Porque, oigan bien, cuando uno vive lejos de Dios, cuando uno no asume a Cristo resucitado en la vida, vivimos una vida mísera, una vida miserable, una vida pobre, una vida rabalizada. Todo el que vive lejos de Dios vive una vida pobre, ¿verdad? Ay, pero que hay gente que no son religiosos y tienen muchas cosas, pero viven una vida mísera y pobre porque la vida es Jesucristo. La plenitud de la vida es Jesucristo. Y entonces, queremos vida, pero la queremos sin Jesucristo. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros nos dejamos engañar por el diablo, que le hace creer a Adán y Eva que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y el diablo, ¿qué nos hace creer? Que en el pecado hay vida. Y la gente busca la vida en la droga y se acaba la vida. Se destruye la vida. La gente busca la vida en el alcoholismo. La gente se enferma. Es decir, buscando vida, se le acaba la vida. Se le agota la vida. Porque buscamos donde no hay. Buscamos en la mentira y buscamos en el engaño. Buscando vida, cogemos la calle. ¿Y qué tiempo dura una gente en la calle cuando empieza a hacer cosas mal hechas? Lo matan, lo meten preso. Oiga, usted ve gente que coge la calle, que coge los vicios, buscando vida, y usted lo ve que tiene 40 años y parecen de 80. Acabado y destruido. Todo lo que es pecado arruina, acaba y destruye la vida humana. Ahora en Jesucristo, vida en abundancia. Y miremos nosotros que los discípulos ya no le tienen miedo a la muerte después de la resurrección de Cristo, por eso ellos abren la puerta y se lanzan a predicar el Evangelio. Miren, le hemos prohibido que mencionen a ese tal Jesús resucitado. No, no vamos a callar eso. Más vale obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque nos maten. ¿Y si nos matan qué? Porque si nos matan, nos sucederá lo mismo que a Jesús. Resucitaremos con Él para una vida gloriosa, para una vida linda, para una vida plena. Entonces, los discípulos ya le perdieron totalmente el miedo a la muerte, porque empezaron a vivir la vida en Cristo. Y la vida en Cristo es vida incluso después de la muerte. Miremos nosotros cómo San Pablo en la carta a los Efesios, y vamos a leer algunos versículos, ¿verdad? Vamos
leer algunos versículos de esta carta a los Efesios, donde nos dice San Pablo, nos habla San Pablo, la carta a los Efesios, ¿de qué nos habla? De la riqueza que Dios nos da en Cristo, de la riqueza que Dios nos da en Cristo. Y lo dice San Pablo. Y San Pablo llega un momento incluso como hasta de impotencia. ¿Por qué? Miren, porque cuando uno ve a la gente con botellita en mano, borracho, comprando droga, en la prostitución, jugando lotería, una vida, uno le da una pena. Y yo pienso que San Pablo pasó por esa. Y la pena de la impotencia. Porque quisiera uno poder entrarse la mano al corazón y extraer de allí la experiencia que uno tiene de Dios para que el otro entienda. Pero lo único que uno tiene es palabra. Y las palabras siempre son cortas para expresar los grandes sentimientos. Siempre la palabra se queda corta. Al final, uno habla de Dios. Y uno a veces quisiera que el otro entienda. Pero el otro no entiende. Y prefiere quedarse pobre. Vamos a ver en la carta a los Efesios. Vamos a escoger algunos versículos de los primeros cuatro capítulos de la carta a los Efesios, para que veamos nosotros cómo San Pablo interpreta a Cristo como la riqueza que Dios nos da, la riqueza que Dios nos da en Cristo, la vida en abundancia. Vamos a ver, vamos a comenzar en el capítulo 1, versículo 3 de la carta a los Efesios, San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miremos cómo él comienza así, San Pablo, bendito sea Dios, es decir, como uno, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Eso vamos a repetirlo de vez, que nos ha bendecido, nos ha enriquecido en Cristo, ¿con qué? Con toda clase de con bendiciones. toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Espirituales y celestiales. Él nos ha elegido en Cristo. Dios, oigan, dice San Pablo, Dios nos eligió en la persona de Cristo. Antes de crear el mundo. Antes de crear el mundo ya Dios pensó en nosotros y nos eligió en la persona de Cristo para que fuésemos santos. Para que seamos santos. ¿Por qué Dios nos elige a nosotros para que seamos santos? Porque la santidad nos llega al cielo, nos lleva al cielo. Y porque en la santidad que experimentamos la alegría y la felicidad verdadera. En el pecado lo que se experimenta es ruina, ¿verdad? Y pobreza y miseria. Seguimos. Por puro amor nos ha predestinado a ser sus hijos adoptivos. Oigan, por puro amor, por amor y no por otra cosa, siendo nosotros pecadores, Dios nos eligió. Nos ha predestinado a ser sus hijos adoptivos. Ok, oigan bien, vamos a entender un poquito eso. Es el bautismo. En el bautismo, ¿qué sucede en el bautismo? En el bautismo, Dios nos asume a nosotros como hijos suyos y como herederos del reino de los cielos. Oigan bien, en Cristo, oigan bien, en el bautismo, repetimos eso, porque vivimos, si viviéramos de acuerdo a la riqueza que recibimos en el bautismo, si tú eres bautizado, recuerda, ¿quién es tu papá? Dios Padre, el creador de todas las cosas. ¿Y cuál es tu herencia? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Y yo le digo, es pobre una gente que en Cristo tiene a Dios como Padre y el reino de los cielos es su herencia. Claro que no. Si no hiciéramos nosotros conciencia, y es lo que San Pablo va a intentar en toda la carta a los Efesios, que entendamos que la vida plena, si tú quieres riqueza, si quieres abundancia, si quieres plenitud, solamente en Cristo. Eso es lo que San Pablo va a decir. Fuera de Cristo no hay nada, mijo.
Eso es lo que San Pablo te dice. Es decir, esa estructura que Dios, podemos decir, preparó en Cristo para nosotros. Hacernos hijos suyos y hacernos herederos de la vida eterna. Seguimos. Por medio de Jesucristo y conforme al beneplácito de su voluntad, para hacer resplandecer la gracia maravillosa. Oigan, para hacer resplandecer en nosotros la gracia maravillosa que nos ha concedido por medio de su querido Hijo. Que, oigan, eso quiere Dios. Que resplandezca en nosotros. Que resplandezca la gracia maravillosa que nos ha concedido por medio de su querido Hijo. Eso es una cosa, bueno, cabeza nos falta, ¿verdad? Para entender en profundidad lo que Dios quiere hacer en nosotros en Cristo. La riqueza desbordante en nosotros cuando hacemos de nosotros la gracia de Cristo, la gracia de Dios. Es una cosa tan grande, ¿verdad? Y como la gracia maravillosa, dice San Pablo, no una gracia, sino la gracia maravillosa de Dios. Seguimos. Él nos ha obtenido con su sangre la rendición. La redención. Oigan, con su sangre, Jesucristo en la cruz, oigan bien, derramó su sangre sobre nosotros. ¿Y qué nos consiguió Jesucristo derramando su sangre sobre nosotros? La redención, porque con esa sangre nos lava, nos purifica, nos baña y nosotros quedamos limpios por ese baño de regeneración en nosotros. La sangre de Cristo nos ha bañado y nos quita toda podredumbre, toda suciedad, toda asquerosidad, todo pecado y quedamos limpios para reflejar esa gracia maravillosa que Dios nos ha traído en Cristo. Seguimos. El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Según la riqueza de su gracia. Según la riqueza de su gracia. Oigan bien. Solamente pensar eso. La riqueza que Dios nos da en Cristo. Seguimos. Que ha derramado sobre nosotros con una plenitud de sabiduría y de prudencia, dándonos a conocer el designio misterioso de su voluntad. Oigan bien. Esa es la sabiduría que nos hace a nosotros entender el designio de la voluntad de Dios. Hoy participé de la primera misa del padre Johnny. Johnny es un monje de los padres cistercienses que hay en Jarabacoa y él hace 40 años que entró de monje y después de 40 años hoy se hizo sacerdote. Y me dice una persona que se crió con él, que él desde pequeño decía, este mundo no es para mí, este mundo no es para mí. Y por eso entró en el convento a una vida de silencio, a una vida de oración. La alegría, ¿verdad?, en ese muchacho santo, una bondad, una dulzura, una santidad que refleja ese sacerdote, ¿verdad? Que vuelvo y repito, después de 40 años, él tendrá unos 57, 58 años por ahí, y se hizo sacerdote, pero impresionante la alegría de él, de experimentar en el silencio, en la oración, la riqueza de Dios, despojado del escándalo, de la bachata, del reggaetón, de las malas palabras, de todas estas cosas que presentan las pantallas. Ahí ha cocinado Dios su gracia, ¿verdad?, en ese corazón. Y cómo lo experimenta Johnny, y cómo lo manifiesta, y esa alegría, y esa vida en Jesucristo. Una cosa que usted no ve en gente viviendo una vida mundana. Usted no ve la alegría que yo vi en ese sacerdote esta tarde celebrando la misa aquí en el convento carmelita con la monja y con un grupo de familiares y amigos. Una alegría que usted no la ve en gente que consiguió cosas de este mundo. Que fulano es estrella, una estrella, que fulano es famoso, que fulano salió en las redes y que fulano yo no sé qué cosa. Todo eso está tontería. La alegría que yo vi reflejada en ese sacerdote hoy celebrando su primera misa es una cosa trascendente. Pero si la alegría la vi en él,
La alegría la vi como en 12 o 15 monjas que hay ahí en ese convento, dedicadas a la oración, en ese contacto directo con Dios, en los sacramentos, en la oración, en el trabajo. Es decir, uno ve eso que dice San Pablo, uno lo ve reflejado en esas monjas, dedicado al trabajo, a la oración. En ese sacerdote, 40 años en ese convento, en ayuno, oración, sacrificio, penitencia, trabajo. Y su vida es Cristo y no otra cosa. Y dice que de chiquito, dice que de pequeño, en su casa compraban galletitas de esas que le echan a la habichuela con dulce, y él buscaba de esas galletitas y buscaba refrescos rojos, y se ponía un vestido blanco de su abuela, y así celebraba la misa siendo un niño. Ya pregustaba, decía él, yo comencé a celebrar misa siendo un muchachito, cosas de juego, pero que manifestaban el hambre de Dios en el corazón de ese muchacho. Por eso me impresionó tanto, ¿verdad? La humildad, la sencillez y la profundidad con que se celebró esa misa hoy en ese convento, donde se ve reflejado eso, la riqueza de Dios. Vamos al capítulo 2 de este mismo, la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1. Vosotros estabais muertos por las culpas y los pecados. Oigan bien, ¿de qué habla San Pablo? La diferencia de la vida del hombre antes de conocer a Dios y después de conocer a Dios. Y dice él, antes de conocer a Cristo, muertos en el pecado estaban ustedes. Vamos a ver cómo lo sigue expresando. Que cometiendo, siguiendo el modo de vivir de este mundo. Ok, no conocían a Cristo. ¿Qué era lo que conocían? El modo de actuar del mundo, ¿verdad? El mundo buscando placer, el mundo buscando riqueza, el mundo buscando poder, el mundo buscando pasarla bien, el mundo buscando la buena vida, y en eso vive medio mundo, porque no han conocido el amor de Dios. Y muchos han vivido esa vida mundana y han conocido entonces el amor de Dios y hacen un cambio radical y rotundo. Y entonces sigue diciendo San Pablo, bajo el príncipe de las potestades aéreas, el espíritu que actúa en los que se rebelan contra Dios. Ok, aquí dice San Pablo que hay una mente maligna y diabólica. Y habla del maligno, ¿verdad? Que dirige, ¿verdad? Ese modo de vida mundano y pecaminoso, ¿verdad? Y antes de conocer a Cristo, el que no conoce a Cristo, pues vive envuelto en ese mundo, dejándose guiar por ese espíritu, que como dice en el capítulo 6, ¿verdad? De esta misma carta a los Efesios, dice, no sean tontos, no sean brutos. Es decir, la lucha de ustedes no es contra fuerzas naturales, es el demonio que está vivo. Y es como tentó encarnado en la serpiente Adán y Eva, está vivo y presente hoy y está haciendo de la suya. Y cuánta gente, ¿verdad?, guiado por el demonio. Juego, bebida, prostitución, placeres mundanos, desenfrenos. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 4, cómo lo matiza San Pablo un poquito más. Pero vamos a seguirlo aquí en este capítulo 2. Nosotros también éramos de esos cuando nos dejábamos llevar de las apetencias carnales. Ok, porque San Pablo dice, yo también, yo no conocía a Cristo, que en varias, los Hechos de los Apóstoles, el mismo San Pablo cuenta cómo fue que conoció a Cristo, y habla de su vida anterior, una vida de vanidad, una vida de persecución a los cristianos, una vida de orgullo, una vida de prepotencia, una vida de llevarse el mundo por delante. Eso vivía San Pablo. Y San Pablo lo confiesa aquí, dice, pues yo también viví así. Seguimos. Estábamos sujetos a los deseos de nuestros instintos y nuestra imaginación. Ok, los instintos y la imaginación dominaban la vida de San Pablo hasta que conoció a Jesús. Éramos, por naturaleza, objeto de la ira divina, igual que los demás. Ok, San Pablo aquí dice, si yo hubiese seguido viviendo esa vida,
llegó al infierno. Eso es lo que dice San Pablo. Es decir, objeto de la ira divina. Porque no solamente el amor de Dios, ¡ay, el amor de Dios, el amor de Dios! Sí, el amor de Dios, pero Dios a quien ama reprende y corrige. Y el pecado lleva a la muerte, seguimos. Pero Dios, Dice San Pablo aquí, rico en misericordia, rico en misericordia, por el inmenso amor con quien nos amó, por su inmenso amor, con su misericordia y su amor, nos dio vida juntamente con Cristo. nos dio vida en Cristo. San Pablo que dice, yo viví una vida de muerte. Yo vivía una vida de muerte, porque vivía en el pecado sin conocer a Cristo. Pero Dios por su infinita misericordia, y eso lo repite San Pablo muchas veces, dice, pero Dios tuvo misericordia de mí. Yo era un gran pecador, pero Dios tuvo misericordia de mí. Pues habéis sido salvados por pura gracia. Aquí esto es una cosa que nos salva la pura gracia de Dios. ¿Qué podemos nosotros hacer para ganarnos la salvación? Nada. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Y dice San Pablo, y lo grande fue que Dios nos salvó a nosotros cuando éramos pecadores, sin merecerlo. Porque por una gente buena nos hacía un favor. Pero tan pecadores como éramos nosotros. Y Dios tuvo misericordia. No se calla San Pablo con la misericordia de Dios que tuvo Dios con él. Seguimos. Cuando estábamos muertos por el pecado, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los cielos con Cristo Jesús. Oigan cómo se siente San Pablo. Ya San Pablo experimenta en esperanza la salvación eterna. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos levantó de manera tal que vamos a estar sentados con Cristo. Pero San Pablo lo dice como si ya eso fuera como una realidad. Es decir, ¿por qué? Porque cuando uno vive la esperanza de la fe, uno vive una alegría. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que viene. La vida eterna, y para eso vivimos. Para resucitar con Cristo. No hay otro objetivo en la vida de San Pablo y en la vida de los discípulos, sino que la esperanza de la resurrección. Seguimos. A fin de manifestar en los siglos venideros la excelsa riqueza de su gracia. La riqueza de su gracia. La riqueza de su misericordia. Vamos al versículo 14, 2:14. Para que miremos una cosa, ¿cómo comienza San Pablo este versículo 14? Él es nuestra paz. Él, repítelo otra vez. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Lo que decíamos el otro día. Jesucristo, resucitado a los discípulos, paz a ustedes. Y la gente cree que la paz la consigue haciendo una casa en la loma o vámonos para tal parte de paz. No, la paz es algo que usted si usted abrió su corazón a Dios, usted vive una vida de paz. Él es nuestra paz. Eso lo reconoce San Pablo. San Pablo no es el hombre que está buscando dónde va a ser una casa para retirarse a vivir tranquilo. No, porque San Pablo no quiere vivir retirado, sino lo que quiere es vivir donde hay gente para predicarle la palabra de Dios, que incluso preso está y a quién le entró a predicarle, al guardia que está ahí. Y a los compañeros y hasta lo dejaron solo porque tú el que se le atravesaba, lo que le hablaba era de Jesucristo. Y San Pablo no está buscando un lugar donde encontrar la paz porque ya encontró la paz. La paz se llama Jesucristo resucitado. Él es nuestra paz. El que de ambos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad. Ok. Todo aquello que conocemos a Dios, somos hermanos. Por eso no cabe de que dos gente cristiana peleando, ni discutiendo, ni cuántas cosas. Somos hermanos. Y toda esta guerra de Ucrania y Rusia es la falta de Dios. Porque si recibiéramos a Cristo en nuestras vidas, nos sintiéramos hermanos y los hermanos se aman. Vamos al capítulo 3 y vamos a comenzar en el versículo 8 para que miremos nosotros una cosa. San Pablo no encuentra San Pablo cómo decirle al hombre, decirle a la persona, abre tu corazón a Dios para que sienta la vida verdadera, para que sienta la alegría verdadera. Sin Jesucristo no hay nada. Eso es lo que San Pablo va a decir. A mí, el más insignificante de todos los cristianos, se me ha concedido
el privilegio de evangelizar a los paganos. A mí se me concedió, yo estoy predicando, pero no soy yo que tuve la iniciativa. Dios me cogió en Cristo y yo soy enviado de Cristo. Y lo que le estoy diciendo no es un invento mío, es un mensaje de Dios. De anunciar la incalculable riqueza de Cristo. La incalculable, repite eso. De anunciar la incalculable riqueza de Cristo. La incalculable riqueza. Cristo es una riqueza incalculable. ¿Qué quiere decir incalculable? Que nuestra cabecita no da para calcular el precio de esa riqueza, el valor de esa riqueza. Solamente de manera existencial, es decir, no se puede experimentar desde la razón. Se experimenta de modo vivencial, viviendo esa vida. Usted experimenta qué grande es, se le mete una alegría, una felicidad que usted ni sabía que existía. Lo que experimentó San Pablo. De declarar el cumplimiento de este plan secreto, escondido desde todos los siglos en Dios. Eso era un plan que Dios tenía trazado desde antiguo. Y entonces San Pablo, Dios lo ha escogido para explicarle a la gente ese misterio. Ahora, ¿qué es lo que más convence a la gente de San Pablo? No es ni siquiera lo que dice, es su vida. Porque una vida tan intensa, ¿verdad? Y tan esplendorosa, San Antonio Abad, ¿verdad? En medio de sus hermanos. ¿Quién es el hermano Antonio? El que usted le vea la cara más contenta, ese. Y entre 100 gente hay una cara ya radiante. Ah, pues este sí, ese mismo es. Porque el que tiene a Dios se le nota. Seguimos. Así, de ahora en adelante, por medio de la Iglesia, los principados y potestades celestiales podrán conocer la incalculable sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se va a conocer a través de la Iglesia. Vamos, capítulo 3, versículo 14. Y miren, esto a mí me impresiona mucho. Me impresiona San Pablo aquí, capítulo 3, versículo 14. Por estas razones, doblo mis rodillas yo ante el Padre. doblo mis rodillas. Aquí es que va a decir una cosa que a mí me impresiona de San Pablo. San Pablo ya no encuentra la manera de expresar lo que es la riqueza de Cristo. Dice, doblo mis rodillas ante el Padre, ajá, del que toma su nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda conforme... Oigan, yo doblo mis rodillas ante ese Dios para que le conceda... Para que os conceda conforme a la riqueza de su gloria. Ajá. El ser fortalecidos poderosamente por su Espíritu en orden al progreso de vuestro hombre interior. Yo doblo mis rodillas ante Dios para que Dios se manifieste en ustedes y le haga crecer el hombre interior, es decir, Cristo crezca en su vida, en sus corazones, en sus almas. Para eso yo doblo mis rodillas, porque mis simples palabras no bastan. Yo doblo la rodilla ante Dios para que sea Dios quien se exprese a través de mí, es lo que va a decir San Pablo. Porque San Pablo ya ha experimentado algo, la riqueza de Dios en su vida. ¿Y qué es lo de San Pablo? Que todo el mundo conozca, viva, experimenta y viva esa riqueza que él experimenta, ¿verdad? La riqueza del amor de Dios, la riqueza de la gracia de Dios, la riqueza de una gracia que nos lleva al cielo, a vivir de manera plena. Seguimos. Y que Cristo habite en vuestros corazones por la fe. Para que Cristo habite en sus corazones por la fe. Eso es lo que yo quiero, dice San Pablo. No por un deseo personal, sino por un designio de Dios. Seguimos. Para que arraigados y fundamentados en el amor. ¿Para qué? ¿Otra vez? Para que arraigados y fundamentados en el amor. Y fundamentado en el amor, no en el odio, no en las divisiones, no en la guerra, no en los intereses, no en la búsqueda del individual de las cosas. Se puedan comprender con todos los creyentes cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento.
para que ustedes conozcan el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Oigan bien, todo conocimiento. El amor de Dios no es una cuestión que cabe aquí en la cabeza. Es algo tan grande para albergarse en lo infinito del corazón y en la profundidad del alma. Es decir, no hay otra manera de conocer a Dios. Es decir, uno anduvo por un campo, ¿verdad? Y allá le hicieron un sancocho, una comida suculenta, algo tan rico, y uno viene a expresarle al otro lo bueno que supo esta comida, que esta comida tuvo al punto, que esta comida es lo más rico que yo he comido. La única manera de que el otro entienda lo que tú comiste es que el otro coma lo mismo que tú comiste. Porque si no es así, el otro no va a entender. El otro no va a entender. La única manera de que conozcamos el amor de Dios es viviendo el amor de Dios. Por eso el Papa Juan Pablo II, en los encuentros mundiales con los jóvenes, decía el Papa, pídanle en oración a Dios tener una experiencia de Cristo. Pidan tener una experiencia de Cristo. Porque mientras no experimentemos, mientras no saboreemos en nuestra alma, mientras no experimentemos a qué sabe Dios, nosotros no vamos a ver lo que es Dios. Mucho incluso, y quizás yo estoy en ese grupo también, tenemos una fe ¿de qué? De costumbre. A mí me enseñaron a ir a la iglesia, a mí me enseñaron a rezar rosario, a mí me enseñaron a ir a la catequesis, a mí me enseñaron a visitar los enfermos, a mí me enseñaron a visitar los presos, y yo hago todo eso, pero yo lo hago, ¿verdad? Como algo de oída. La experiencia de Job, antes te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Es decir, muchos tenemos la experiencia de una fe de oídas, de lo que nos contaron, de lo que nos dijeron, de lo que nos transmitieron nuestros abuelos, pero quizás todavía, quizás eso no ha llegado al corazón. Quizás eso no ha llegado al corazón. Por eso, eso es lo que va a decir San Pablo. Y vamos a ver, vamos al capítulo 4, donde se nos habla de la riqueza de la vida de Dios. Y este programa se llama así, La vida en Cristo, y fue inspirada precisamente en esta carta a los Efesios. La vida en Cristo. Es decir, el Papa Francisco escribió ese documento sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Sobre la riqueza de la palabra de Dios. Y San Pablo, podemos decir que todo lo que dice el Papa Francisco en ese documento transcribe lo que San Pablo en esta carta a los Efesios nos dice. Vamos al capítulo 4 de los Efesios y vamos a meditar, porque ¿qué nos va a decir San Pablo aquí? ¿Cómo se va a resumir este capítulo 4 de la carta a los Efesios? Dice, salgan de la pobreza y de la miseria, salgan del pecado, comienzan a vivir una vida. Si no, ustedes van a vivir una vida en muerte. Es lo que va a decir San Pablo. Salgan de ese lodo, del fango del pecado, y elévense a vivir una vida en Cristo. No vivan una vida pobre, es lo que va a decir San Pablo. No vivan en la miseria y la pobreza del pecado. Y cuando se habla de pobreza y miseria, oigan bien, del pecado, usted hasta lo ve, eso se ve, una vida en pecado. Usted ve la gente destruyéndose, muriendo antes de tiempo. Usted lo envejeciéndose de manera prematura, porque el pecado acaba y arrabaliza. Usted ve la gente fumando juca y jugando números y en prostitución, y creen que están acabando, y es el diablo muerto de risa, muriéndose de la risa.
El demonio, cómo el demonio se burla del hombre ignorante que no conoce a Dios. Entremos al capítulo 4 de los Efesios. Yo, que estoy preso por causa del Señor, os pido que caminéis de una manera digna de la vocación que habéis recibido. Oigan dónde está Pablo escribiendo esta carta, este capítulo 4. Estoy en la cárcel por amor a Dios. Y yo le pido que ustedes vivan de acuerdo a la vocación que ustedes han recibido. Es decir, ¿por qué? San Agustín decía, cristiano, vive de acuerdo a tu dignidad. Vive de acuerdo a tu dignidad. Vive como hijo de Dios y como heredero del reino de los cielos. No viva como un pordiosero, como un mendigo. Mendigándole al pecado tu muerte, podemos decir. Cuando debiera pedirle a Dios la vida. Pero el ignorante que no conoce el amor de Dios vive de rodillas mendigándole al pecado la muerte. Dice San Agustín, no. Cristiano, vive de acuerdo a tu dignidad. Mira lo grande que eres hijo de Dios y heredero del cielo. Vive de acuerdo a tu dignidad. ¿Y de dónde está escribiendo San Pablo? Desde la cárcel. Yo desde la cárcel les pido a ustedes, vivan de acuerdo a la vocación que han recibido. Vivan en dignidad, vivan en altura, no vivan en el fango, revolcándose en la porquería. Seguimos. Sean humildes. Sean humildes, es decir, la altanería y el orgullo, eso no es de Dios. Amables y pacientes. Amables, es decir, la amabilidad y la paciencia. Seguimos. Sopórtense unos a los otros con amor. Sopórtense unos a otros con amor. Siempre que yo leo algo así, recuerdo a Santa Teresita. Hay dos monjitas que le caían pero muy mal. Pero ¿qué hacía ella? Que a esas dos era que ella trataba más bien. A las dos que le caían más mal, era que ella trataba mejor. Ella, oigan, entonces, pero tanto que no quiere Teresita. Ay, mira qué delicadeza. Mira con qué amor nos trata. No. Por eso, yo deduzco de aquí, y no me malinterpreten, que caerle mal, que a uno le caiga mal a alguna gente, eso no es pecado. Pecado es tratar al otro mal. Santa Teresita decía ella, le caían mal, pero la trataban muy bien. Si alguien te cae mal, trátalo bien. Seguimos. Esforzaos por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Ajá, esfuércense por mantener la unidad, no dividir. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una es la esperanza a las que habéis sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ok, por todo eso debemos de luchar por la unidad. Pasemos al versículo 17. Versículo 17, para que ustedes vean cómo nos invita. Vivan la nueva vida de Cristo. De ahí se deduce esa dimensión del hombre nuevo. El hombre nuevo. ¿Verdad? Sí, leemos. Os digo y os pido en nombre del Señor. Les pido en nombre del Señor. Que no vivan como viven los paganos. No vivan como viven los paganos. Si usted es cristiano, usted no puede vivir como el que no conoce a Dios. Yo voy a la iglesia, comulgo, confieso, y ahí me junto en la banca con el que no va a la iglesia, ni comulga ni confiesa. Somos igualitos. Yo comulgo y confieso, y ahí ando con botella en mano como el que no va a la iglesia. Somos igualitos. Yo voy a la iglesia, comulgo y confieso, y ahí estoy en chisme y división, que no visito a este ni le hablo al otro. Somos igualitos. ¿Cuál es la diferencia? No vivan como viven los paganos, dice San Pablo. Seguimos. Con sus vanos pensamientos. Con sus vanos pensamientos. Y su mente oscurecida. Y la mente oscurecida. No se dan cuenta que están destruyendo su vida en el pecado. Apartados de la vida de Dios por su ignorancia
y la dureza de su corazón. Apartado ¿de dónde? De la vida de Dios. Por su ignorancia. Por ignorancia. Y la dureza de su corazón. Y la dureza de su corazón. Hay ignorantes, pero te das cuenta que tú estás trabajando la semana entera y todo lo gastas en números, todo lo gastas en prostitución, todo lo gastas en bebida. Te está poniendo viejo. Ahorita llega viejo, no puedes trabajar y te va a quedar, mijo, a pedir limosna. Y además de eso te está enfermando la juca y te está enfermando el alcohol y te está empobreciendo el juego y te está arrabalizando por todos lados. Oye, por lo menos abrí un poquito los ojos y te darás cuenta. Decir, por ignorancia, dice, y por la dureza de corazón. Seguimos. Han perdido todo sentido moral. Han perdido, el que no vive lejos de Dios, todo sentido moral. Y se han entregado al vicio. Y se han entregado al vicio. Oigan lo que dice San Pablo, por ignorancia o por dureza de corazón, ¿verdad? No conocer el amor de Dios es la fatalidad de una gente, señores. Eso es triste, vivir sin Dios. Seguimos. Realizando desenfrenadamente toda clase de inmoralidades. Eso lo vemos hoy. Realizando desenfrenadamente todo tipo de inmoralidades, ¿verdad? Jóvenes que no tuvieron padre y madre que lo orientaran por el camino del bien. O a veces que tienen padre y madre, pero se dejaron embaucar en la escuela por los compañeros, por la juntiña. Hoy me decía una señora de un muchacho muy bueno que salió con unos amiguitos y alguien le echó droga. Y ese muchacho se tuvo al morir. Se tuvo al morir. Los amiguitos. Ya en el mundo de hoy yo de confiar de que amiguitos, que amiguitas, no. Oiga usted, es que el que usted menos cree está dañado, está podrido. Y la droga es de probarlo a un momento. Y ahí se perdió todo. Decir, muchacha, yo visité a una joven una vez en la parte psiquiátrica de un hospital allí en Nueva York, que ella salió con unas amigas, ¿verdad? Que estaba brava con el papá, que ustedes no son mi familia, que estos sí son mis amigos. Y para allá le echaron droga a la muchacha y perdió el juicio. Hablando cosas ahí, perdió el juicio. ¿Y quiénes estaban ahí? Los papás. ¿Y los amiguitos dónde estaban? Lejos. Eso ni se aproximaron. Seguimos. No es eso lo que vosotros habéis aprendido de Cristo. Eso no es lo que enseña Cristo. Ay, no es que todo con la regla se puede. Jugar unos numeritos, y beberse una cervecita, y beberse unos traguitos, y a las fiestecitas, y que yo qué cosa, y esto y que el otro. Eso no es lo que Cristo enseña, ¿verdad? No todo con las reglas se puede. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Que todo con las reglas se puede. El pecado no se puede con regla y sin regla. Es como usted me puede decir, no, yo puedo beber veneno con las reglas. Si usted bebe veneno con las reglas se muere, ¿verdad? Entonces no puede ser. Miren, señores, lo que Cristo con toda su vida intenta que no perdamos la vida eterna. Lo mismo San Pablo no quiere que perdamos la vida eterna. Y miremos, voy a terminar con esta parte. Miren, uno en la vida, Dios nos va hablando. Dios no quiere que nadie se condene. Dios quiere que todo el mundo se salve. Y yo he hecho una meditación en estos días sobre esa dimensión del amor de Dios. ¿Cuánto nos ama Dios que no quiere que nadie se pierda? Ustedes ven que la gente, generalmente una gente se muere en un accidente o un ataque de repente, son casos. Pero lo normal es que usted pasó de la adolescencia a la juventud, y la juventud, la época de la conquista, que conseguí dinero, que conseguí trabajo, que viajé, que hice una casa, que hice esto, que hice lo otro, que vehículo, que esto y que lo otro, ¿verdad? Y usted, ay, qué alegría, qué emoción. Usted no piensa en la muerte, ¿verdad? Porque usted es joven y usted ve el horizonte de la vida, ¿verdad? Pero un día, oigan bien lo que sucede. Empieza Dios a hablarnos de qué manera. Usted va se ve en el espejo y en ese espejo usted se da cuenta que un pelo se le puso blanco de la cabeza. Y usted, pero yo no tenía pelo blanco ayer. Y a los meses usted ve que ya no es uno, sino varios cabellos. Dios le está hablando. Y es que la vida es como una, ¿cómo se llama esto? Rusa, una montaña rusa.
que empieza el carrito, sube, y cuando llega un momento allá, empieza a bajar a toda velocidad. Pues así somos nosotros. Entonces, Dios te está hablando a ti, mira, mijo, ve el pelo que se te está poniendo blanco y que te va a poner viejo. Ya empieza boca abajo el camino de tu vida. Y un día te vi al espejo y dije, ay, pero yo no tenía esta arruga ayer, mira, ay, pero esta arruga que se me salió. ¿Y qué fue eso? ¿Verdad? Y cuando va pasando los años y ve más arruga, ¿verdad? Y un día te despierta y dice, pero pues a mí se me cayó un diente. Ay, voy a tener que ir del dentista, a que me clave un diente ahí, o me ponga una caja de dientes, o me ponga una cosa, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y cuando viene a ver, ya del oriente originales no te queda ni uno. Se te fue en todo. Y un día tú miras así para abajo y te ves las piernas y dices, pero yo tenía la pierna más gorda. ¿Y cómo que las piernas se me están poniendo flacas? Sí, se te van secando. Hasta parecerse patica de gallina vieja, ¿verdad? Y entonces, un día te vas a levantar de la cama y antes que tú brincabas y saltabas, ay, tienes que agarrarte a ti. Y ya empieza que el colesterol, que la diabetes, que pastillas para la presión, que el médico yo no sé qué cosa, y que tú la vista se te va poniendo yo no sé qué cosa, y los pelos aquí de la nariz, de los oídos te empiezan a salir los pelos blancos, y ya te pone unos lentes que parece de fondo de botella. Oye, mijo, y Dios no está hablando y nos dice, mira, te acerca la vejez, y la vejez es la antesala de la muerte, prepárate a bien morir. Y te dice Dios, ¿qué me etapa? No llegue a viejo privando en muchachito o en muchachita, ¿verdad? Que eso es desagradable. Gente de 70 años, 75, 80 años, brincando como muchachito y muchachito, y con calzoncitos rojos, y haciéndome un tatuaje, y haciéndome yo no sé qué cosa. No hagas eso, no te engañes, ¿verdad? Que ya tú estás viejo. Y incluso la gente dice, fulana o fulano, ya gente de vieja, en lugar de estar en la iglesia rezando el rosario, yo no sé qué cosa, miren que está. Es decir, la gente dice, en lugar de estar como ubicado en su edad, como que se está autoengañando, ¿verdad? Como los monitos brincando y cuantas cosas. No. Si ya tú eres viejo, por más celofén que te ponga colores y por más que te tienda la piel, es Dios que te está hablando. Y te dice, mira, te está poniendo viejo, no te queda mucho de vida, prepárate, busca abrir tu corazón a Dios. Es decir, mira la muerte y ante la muerte, piensa tu alma, la postrimería, muerte, juicio, infierno y gloria. Dios es bueno y Dios nos ama mucho, ¿verdad? Y qué bueno que uno entiende el lenguaje en el que Dios nos habla, ¿verdad? Y uno no se viva autoengañando. Ay, yo estoy un niño y yo estoy de 15. Y a veces la gente, al viejito o a la viejita, para hacerlo sentir bien, le dice, ay, usted sí se ve bien. Ay, pero usted está muy joven. Y usted yo no sé qué cosa, hasta riéndose por detrás. Y él, ay, y la viejita y el viejito, como que yo qué cosa. No. Oigan bien, todo eso son elementos. El lenguaje de Dios que nos dice, yo no quiero que tú te pierdas. Se te está acabando este mundo, se te está acabando la vida. Deja la vida de pecado y vuélvete a mí, dice el Señor. Y qué bonito que tengamos sabiduría para entenderlo y discernimiento y para uno aceptar ese llamado de Dios a la conversión y a la santidad. Y se acabó el programa. Agradeciendo a ustedes sus atenciones, ¿verdad? Seguiremos hablando de estos temas más para adelante. Mientras tanto, que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con su canal, La Voz de María, que es su mejor compañía. Buenas noches, Jesús. Que Dios te bendiga.